Urgentemente, urbanistas que proyecten ciudades para que las habiten seres humanos y no autos. Jefes que no se fijen en la foto, sino en el currículum. Inventoras que dejen huella creando el primer avión que no deje ninguna. Investigadores que busquen la cura y no la patente. Emprendedores que apuesten al éxito pensando en el futuro de todos. Educadores que quieran enseñar para no dejar de aprender. Abogados dispuestos a defender los derechos humanos y líderes dispuestos a defender los derechos del planeta. Se requiere valentía, persistencia y algo de locura. Capacidad para trabajar solo o en equipo. Las oficinas no siempre serán las más cómodas, pero valdrá la pena. Porque si eres UDEM, sabrás que en el futuro, para lograr grandes cosas, habrá que afrontarlas diferente. Hay cosas que no se aprenden en la universidad, pero sí se aprenden en la UDEM. UDEM, inspirando tu música. Urgentemente, urbanista. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros como Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil darle la bienvenida al primer ciclo de conferencias de Ingeniería Civil Ambiental. Esperamos que disfruten de este evento y les resulte enriquecedor para su experiencia tanto académica como profesional. La dinámica de las conferencias consiste en la presentación del expositor y un momento de preguntas y respuestas al final de la ponencia. Les pedimos que escriban sus preguntas en el chat o levanten su mano para poder encender sus micrófonos. A continuación vamos a leer un pequeño disclaimer. Al ingresar al presente ciclo de conferencias de Ingeniería Civil Ambiental organizado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil de la UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey. El acceso al material y contenido del presente ciclo de conferencias no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante y se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. A continuación, daré la semblanza de nuestra expositora del día de hoy. La doctora Diana Carolina Gámez García es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña del programa Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo. Maestra en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Autónoma de Sinaloa e Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Sonora. Tiene una especialidad en docencia por el Centro de Actualización del Magisterio. Actualmente labora en la Universidad de Monterrey como profesora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil. Es cofundadora de Tolún, Urbanismo, Vivienda e Investigación. Cuenta con más de 10 artículos científicos, la mayoría de ellos en revistas indexadas a JCR como Building and Environment, Sustainable Citizen Society, Energies y Sustainability. Es revisora de artículos científicos de la revista Journal of Clear Production y ha participado en miles de congresos nacionales e internacionales, así como dirigido tesis de maestría y licenciatura. Su investigación se centra en temas como análisis del ciclo de vida de materiales para edificación y urbanismo, sustentabilidad en la construcción, análisis de la vivienda social mexicana y propiedades físico-mecánicas del concreto reciclado. En el sector académico, previamente impartió clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, TecMilenio y Universidad Autónoma de Durango, para las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura, así como también para preparatoria y maestría. Además, ha elaborado contenido académico y consultoría para las Homeschool Seco Academy y Baby Seco. Sin más por el momento, los dejo con la doctora Diana para su presentación. Muy bien, hola chicos, yo creo que muchos de ustedes ya me conocen. Buenas tardes, primero que nada, es un gustazo estar con ustedes este día. Estoy enamorada quisiera comentar la hora del video, qué bonito, por todo lo que dice, pero no solo por lo que dice, porque yo ya los encontré.
Ya los encontré y los veo todos los días en mis clases. A eso se buscan urbanistas, veo potenciales urbanistas entre ustedes, veo potenciales ambientalistas y veo gente que está comprometida realmente por lo que viene y por lo que estamos pasando ahorita. Entonces, yo ya no los busco, yo ya los tengo todos los días en clase y hay muchos de ustedes aquí. Gracias por la introducción, gracias por la invitación. El día de hoy voy a exponer un tema que es muy amplio, amplísimo. Se llama sostenibilidad en la construcción. Le dimos este enfoque exclusivo de sostenibilidad en la construcción. Dentro de él se abordará un poco también lo que es análisis del ciclo de vida, que seguro algunos de ustedes ya han escuchado hablar de este tema, de análisis del ciclo de vida. Cuando menos mis alumnos sí. Estoy segura, ¿no? Bueno, entonces denme un segundo para compartirles la presentación y para pasarlos para acá, porque ya saben que me gusta verlos. Ahí está. Y vamos a ver. Siéntanse en total libertad de cuando esté exponiendo y necesiten hacer una pausa de algo, necesito saber esto, no me acuerdo de este tema, o es interesante este tema, me gustaría saber más. Siéntanse en total libertad de preguntarme, ¿de acuerdo? En medio de la conferencia. Espérenme un segundo. Ya está, ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, Miss. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. El tema que voy a exponer es sostenibilidad en la construcción. Vamos a hacer un ligero enfoque, pero muy ligero. Análisis del ciclo de vida, pero también a otras herramientas y otros sistemas de evaluación de la sostenibilidad. Actualmente hablamos mucho de sostenibilidad y es relativamente complejo llegar a obtener o a llegar a conseguir estos objetivos que nos estamos planteando precisamente para obtenerla. Sin embargo, hay formas de medir, de saber si realmente lo estamos consiguiendo en un plazo relativamente cercano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tal vez los cambios que se hagan de cada acción que efectuamos en este momento no se vean hoy ni mañana, se van a ver dentro de 1, 2, 3, 10, 20 y ojalá que 100 años, ¿de acuerdo? Que sean cambios que perduren en el tiempo. Bueno, entonces, mientras tanto, mientras vemos esos cambios potenciales, mientras nos damos cuenta que el clima, que la temperatura vuelve a bajar, que ya no tenemos aumento en la temperatura del planeta, que ya no tenemos tantos desastres naturales que están surgiendo de forma puntual y que son en gran parte debido a estos cambios exponenciales que estamos experimentando. Mientras no podamos verlo, lo podemos medir, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo medimos? Precisamente lo medimos con este montón de herramientas que tenemos para evaluar la sostenibilidad. Pero antes los voy a agobiar con unos datos. No los voy a agobiar porque los datos, la información, la investigación, el conocimiento, no es otra cosa que poder. Nos da el poder de actuar. Y se los digo yo también mucho en las clases, que estos datos que conocemos no nos causen la más mínima tristeza, que nos causen tal vez un alto, un ojo, necesito actuar, que sean una forma de que yo vea, de que abra los ojos. Ok, eso sí, pero todo esto inclinado a la acción, ¿de acuerdo? Y ustedes, futuros ingenieros, futuros arquitectos, futuros encargados de la construcción, tienen un potencial tremendo para contribuir en lo que se está buscando. ¿Okay? Bueno, algunos de los subtemas que va a abarcar esta presentación son cómo afecta la construcción en los impactos ambientales que tiene la construcción o que repercute, la sostenibilidad, cómo la conseguimos, la Agenda 2030 como un salvavidas, no solo en la construcción, sino en todos los ámbitos, los encargados de la construcción, en qué objetivos específicamente tenemos función, en qué objetivo tenemos impacto directo e indirecto, que en todos tenemos, inventarios, qué pasa en México, qué tenemos en México, qué emisiones genera México, qué energía consume México, algunos métodos, porque ya están todas las problemáticas y luego viene, ok, ya está la problemática, ¿qué hacemos? ¿Sí? No nos podemos quedar con ese conocimiento, falta, ¿qué hacer? Y por último, voy a hablar del material o de los materiales más importantes en construcción, porque inevitablemente, al hablar de impactos ambientales, tenemos que hacer uso o tenemos que tener conocimiento precisamente de los materiales. Muy bien.
Bueno, primero que nada, ustedes saben que la industria de la construcción es una gran impactadora ambiental, ¿de acuerdo? Tiene un impacto tremendo y es un impacto negativo porque también podemos tener impactos positivos. No es positivo, es muy negativo. Se estima que 1/3 aproximadamente de los gases de efecto invernadero que se emiten en el mundo, de la energía que se consume en el mundo y bueno, esto solo en Europa, de los residuos que se generan en Europa solamente, son residuos de construcción y demolición. Y a ver, ojo, ¿por qué decimos en Europa? Porque es donde los cuentan, pero las tendencias por lo general son muy similares en el resto del mundo, ¿de acuerdo? Este dato está aquí porque es donde está sumamente contabilizado porque las normativas así lo gestionan, ¿ok? Bueno, entonces 1/3 de los impactos más preocupantes en el mundo que sean generados por una sola industria, la industria de la construcción, no es poco. No es poco ni lejos de ser poco, es muchísimo, muchísimo. Entonces ustedes como futuros encargados de la construcción tienen que ver estos datos y entender que lo estamos haciendo relativamente mal, ¿de acuerdo? Y entender también que hay muchas formas en las que estamos tratando de hacerlo bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿en qué afecta esto al medio ambiente? Afecta en un deterioro exponencial, en un aumento al cambio climático, que tiene una relación bien directa con la emisión de los gases. Estos gases de efecto invernadero, en su mayoría, dióxido de carbono, que es inherente a los materiales de construcción, no lo podemos quitar, están ahí, es tierra. Básicamente todos los materiales que usamos en construcción se derivan del suelo, ¿de acuerdo? Y en el suelo tenemos CO2 inherente que luego sale a la atmósfera. Luego tenemos un desmesurado consumo de recursos abióticos y de energías no renovables. Y esto sucede también porque la industria general, no la de la construcción, se basa en su gran mayoría en el uso de recursos no renovables. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después, cuando hablamos de Inventario Nacional de Energía, ¿qué tenemos en México? Tenemos datos bien intensos. Vean este 14% que tenemos aquí del total del consumo energético, que es el consumo que tenemos todos los mexicanos, el 32% es para la misma producción de energía, o sea, no lo contamos, es para producir la energía. Del resto, considerando esto como un 100%, el 14% tan solo se consume en el sector residencial. Y tú dices, bueno, no es tanto el transporte es muchísimo. Y la industria, no, pues no es tanto, es muchísimo. Les voy a decir por qué. Todo relativo. Resulta que esta parte residencial conlleva o considera solamente una etapa de las del ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Es evaluar un material o un proceso desde que nace hasta que muere, ¿de acuerdo? Todos tenemos un ciclo de vida, humanos, animales, plantas y materiales, todos. Entonces, aquí solamente se está considerando una sola etapa, que es la etapa operacional. Esta etapa de operación consume esto. A la industria de la construcción le compete, pero después resulta que de aquí del transporte tengo que obtener todas las cargas que se generan por transporte y que requieren energía y trasladarla a la industria de la construcción. Esta parte de aquí de transporte, un porcentaje, y es elevado, le compete a la industria de la construcción. Y luego si me vengo acá a la parte industrial, un porcentaje elevado de esta parte le compete a la industria de la construcción. O sea, aquí tenemos muchas cosas que rescatar. Uno, ¿por qué no puse esos porcentajes? ¿Por qué creen que no los puse? Porque no los conocemos. No sabemos el porcentaje exacto. Necesitamos evaluarlo y para evaluarlo necesitamos investigadores. Entonces, vean el potencial que tiene este tema para poder trabajar en él. ¿Y qué me va a decir este tema? ¿Qué datos me aporta que yo sepa cuánto del transporte corresponde a la industria de la construcción y de la etapa industrial? Me va a dar herramientas para identificar las áreas de oportunidad y trabajar en ellas. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto al Inventario Nacional de Energía. No se les olvide este 14% porque cuando veamos las etapas quiero que lo asociemos. Muy bien. Siguiente, cuando hablamos de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, no pinta mejor. Pinta, de hecho tal vez pinte peor. Vean una cosa, aquí el sector residencial
es el causante de generar un 3.1%. Pero a esto, al sector residencial, le tenemos que sumar otros sectores, que básicamente es sector público, que es el alumbrado público, y otro tipo de edificaciones, edificación de gobierno, edificación pública, de servicios, etcétera. Entonces, estos dos son básicamente edificación, ¿de acuerdo? Otros sectores y residencial. Y hasta ahí estaríamos geniales. Si la industria de la construcción solo fuera edificación, pues ya estamos bien a gusto, estamos haciendo la tarea. Pero resulta que de aquí, vuelvo a lo mismo, sucede exactamente lo mismo que estaba sucediendo con energía. El sector del transporte, tengo que cuantificar de este 25% que le corresponde al sector de la construcción. Del sector energía, de este 24%, tengo que cuantificar qué parte le corresponde al sector de la construcción, y no es poco. Luego me vengo aquí, y estas son las más preocupantes, de las más. La industria minera y la metalurgia. ¿Cuáles son los dos materiales más utilizados en construcción? Concreto, si lo vemos ya como un material que está compuesto de un mundo de materiales, y luego acero. Esta industria del concreto, un 3%, y esta de la metalurgia, del acero, un 2%, que no todo es para construcción, aquí nos salvamos un poquito. Pero vean, casi un 5% de los gases de efecto invernadero que se producen en México se dan por dos materiales, los dos materiales, uno de ellos el más utilizado en construcción, un 3%. ¿Cuántos materiales tenemos en el mercado? ¿Cuántos materiales utilizamos? Un mundo, muchísimos, miles, no sé cuántos, son muchísimos. Pues el 3% del más utilizado en construcción es generado por el concreto. Sofía, levantaste la mano, dime. Ah, sí, perdón, Miss, es que no se ve su mouse, entonces no sé si pueda poner pantalla completa y luego hay una opción donde te deja poner un... Dame un segundo. Según yo estoy compartiendo la pantalla completa, ¿no? Sí, pero no Ya sé. sé. Ahí está, ahí No, está. es que les estoy compartiendo otra pantalla. Qué bueno que me dices, ¿sí? Dame un segundo. Sí, es que a veces mencionaba algo como aquí, pero no sabíamos que estaba señalado. Sí. Pantalla 1, pantalla 2 debe ser. Ya está. Ahora sí, ¿ya lo ven? ¿No? Sí, sí, Miss. Perfecto, Gracias. muy bien. Ya, gracias, ¿no? A ti, Sofía. Muy bien, entonces les mencionaba aquí el sector residencial, luego aquí la industria minera y la metalurgia, que son estos dos, ¿no? Bueno, aquí los ubicamos. Son el 3% y el 2% aproximadamente. Entonces, es inquietante, chicos. Y aquí la industria de la construcción no solamente tiene referencia de estos materiales, luego está también la parte que nos corresponde de los residuos sólidos urbanos, o sea, el 4 a un 3% más que se le puede sumar a la industria de la construcción también, porque recuerden que aproximadamente un 33% es de residuos de construcción y demolición y tan solo 2/3 son de residuos sólidos urbanos. Y luego venimos acá al tratamiento final de las aguas, un 3.3% más. Vean que en realidad la suma de lo que genera la industria de la construcción es muy inmenso, es amplio. Por lo tanto, aquí tenemos un área de oportunidad tremenda también para trabajar. Muy bien, más datos. Todo esto se va a basar en muchos datos. Vean, en Latinoamérica y el Caribe tenemos que se emiten de CO2 equivalente, entiéndase el CO2 tal cual, más otros gases como metano, son los más importantes, y dióxido de nitrógeno, si mal no lo recuerdo. Entonces, esto, Latinoamérica y el Caribe, que es un solo sector, me emite el 11%. Si lo comparo con países tan grandes como China o Estados Unidos, tal vez esta repercusión de Latinoamérica y el Caribe no es tanta, pero sigue siendo un décimo de las emisiones en todo el mundo. Y además es 5.1% de todas ellas son solamente referentes a CO2. Sí, China tiene mucha tarea que hacer y Estados Unidos tiene muchísima tarea, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte también. No hay acción pequeña, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa con México? Porque eso es Latinoamérica y el Caribe. Con México pasa algo que también es un poco inquietante. Vean que de este porcentaje tenemos a México, es el segundo país que más emite en dióxido de carbono. ¿Sí? El segundo país solo por detrás de Brasil, por cuestiones medias lógicas, ¿no? Que tiene más habitantes Brasil, etcétera, casi el doble.
Y luego cuando nos pasamos a emisiones de CO2 equivalente, que la única diferencia entre estos es que aquí se cuantifican más gases, aquí solamente CO2. Brasil, si se fijan, despunta con un 52% porque apuestan mucho a la ganadería y también por zonas forestales, muchas cosas que están sucediendo. Aquí cuantifican también el metano, ¿no?, de la ganadería. Ojo, que no nada más en la construcción tenemos campo de acción. La ganadería está muy fuerte. Entonces, el consumo responsable en todas las áreas nos van a dar soluciones del día a día. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vean que México tiene una repercusión, es el segundo país en Latinoamérica que más genera gases. También vean otra cosa, que esto es algo positivo. El consumo energético per cápita en México está muy por debajo del consumo per cápita mundial. Aquí es de 3.127 y en México es 1.129. 1.000 kilowatts hora casi, eso es mucho. Pero no crean que es porque cuidamos mucho la electricidad, tal vez sí, pero más que nada se refiere a que los climas en México son más nobles, ¿de acuerdo? La mayoría que tienen un consumo tan extremo como por ejemplo, vean, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos pues por comodidad, pero vean aquí la Unión Europea, son países que están muy al norte, son dependientes 100% de la calefacción para poder existir, ¿de acuerdo? Entonces nuestros climas, con excepción de los estados del norte que son dependientes del aire acondicionado, nuestros climas son más templados, no somos tan dependientes de tener un confort térmico por aparatología, ¿de acuerdo? Bueno, entonces también tiene que ver esa cuestión. Y por otra parte, aquí tenemos los residuos. Vean que estamos muy por debajo de países gigantes o de gigantes más bien como China, como India, como Estados Unidos. Sin embargo, es lo mismo. No podemos minimizar nuestras acciones en esta referencia. ¿Por qué? Porque México está creciendo, ¿de acuerdo? Y se espera que crezca más en las próximas décadas. Y aparte, la otra situación es que estos 12 millones son una estimación solamente. No hay forma, todavía no tenemos normativas que nos obliguen a cuantificar gramo por gramo de residuo de construcción y demolición. Por lo tanto, esto es un aproximado. Si aquí está también cuantificado es porque hay normativas que obligan. Entonces, ¿qué tenemos también que hacer ahí nosotros como ingenieros civiles, como arquitectos, como encargados de la construcción? Obligar a que se hagan normativas. ¿De acuerdo? En nuestras manos va a estar la acción de uno, tal vez no, pero ustedes son muchos y tienen más amigos y tienen más compañeros y van a tener mucha gente allá afuera a la que contagiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Si solo hablamos de edificación, estos datos son muy bonitos, ¿eh? Son como salvavidas, como la Agenda 2030. A mí me encanta la Agenda 2030. Uno, porque le pusieron color hasta por donde no. Y dos, porque es un salvavidas y está muy bonito y está muy dinámico y nos invita. Entonces eso, todo lo que invite a mejorar, a mí me encanta. Bueno, aquí va. Los primeros estudios que se tenían sobre impactos ambientales en la construcción decían que del 80 al 90% de los impactos ambientales, todos, llámese como se llame, emisión de CO2, consumo energético, eutrofización, acidificación, como le llamen, decía que casi el 90%, 80-90%, se suscitaba en la etapa operacional. Y cuando ves estos datos, ¿qué piensas? Pues piensas, no, bueno, pues todas mis energías, todos mis recursos los voy a enfocar precisamente a la etapa operacional. Pero luego nos dimos cuenta, 90 casi por ciento, estaba hecho solo con estudios que se realizaban en países de climas fríos, de latitudes altas. Entonces, ¿qué pasa con esos países? Pues toda la vida se te va calentando la casa o la edificación, porque si no te congelas, ¿de acuerdo? Entonces empezaron estudios, o sea, dependían totalmente de calefacción, acondicionado, es decir, confort térmico. Todo se reduce ahí, confort térmico. Bueno, entonces, de este 80-90 hicieron más estudios y encontraron que no era una ley. Encontraron que la energía y las emisiones incorporadas, y ahorita déjenme decirle qué es esto de incorporado, en el ciclo de vida dependía en gran manera de la zona geográfica y del clima. Es decir, todos aquellos estudios que se llevaron en zonas cercanas al Ecuador, donde el clima es un poco más templado, más, pero no es dependiente de la indicaron que la energía incorporada y las emisiones incorporadas no eran tan pequeñas como un 10%. Ahora, para que estemos todos en la misma sintonía, ¿qué es una etapa incorporada? ¿Qué es la energía incorporada? Es todo aquello
toda aquella energía que se embarga en el edificio. Es decir, toda la energía que necesito desde que nace un material, sus procesos, desde que nacen hasta que se construye. ¿De acuerdo? Y también cuando se demuele o se deconstruye. Eso también está en la energía incorporada. También están el mantenimiento, la restauración, todo lo que tenga que ver con la construcción en sí. ¿Sí me explico? No con el uso de la construcción, sino con la construcción en sí. Tenemos dos grandes bloques. Uno, energía operacional o impactos operacionales, que es por el uso de la vivienda, por la operación, es decir, cómo opero, cómo vivo en el día a día. ¿Esto dura cuánto? ¿Cuánto creen que dure esto, la etapa operacional? Para ver si lo estamos relacionando. ¿Cuánto es la vida útil de un edificio? Aprox, de una vivienda. 50 años, ¿no? Más o menos. Se busca que siempre vaya más. Se está buscando ahora incluso que lo alarguemos a 100 años. O sea, edificaciones también que no sean tan efímeras, que las podamos extender en el tiempo, nos van a dar soluciones muy grandes también, y eso va a depender de los materiales que utilice. Bueno, entonces, esta parte, estos dos bloques son eso, impactos operacionales, es decir, por el uso, e impactos incorporados, que son por la construcción, deconstrucción y todo lo que trae el edificio dentro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos estudios me indicaron que la energía y las emisiones iban a depender de la zona. ¿Qué tanto dependen de la zona? Va a depender de cada país. Pero se encontró que incluso una vivienda nueva con aislamiento podía generar un 40%, que la energía incorporada de una vivienda nueva con aislamiento podría ser de hasta 1% de la energía, siendo que previamente se había encontrado que no, que era un 10% nada más. Es decir, pues ya está, la operación es todo y el 10% es la construcción. Pues no, dependiendo la zona, esta puede ser hasta del 40%. Vean, operación y energía incorporada, cómo se crea un balance. Ahora son igual de importantes las dos. ¿No lo creen? Construir es tan importante como utilizar la construcción con estos nuevos estudios. Pero no quedó ahí. Como ahora lo que queremos es llegar a esto, queremos llegar a los edificios de cero energía. Para allá va todo. ¿Por qué? Porque queremos que el edificio, la vivienda, la infraestructura, llámese como se llame, sea sostenible. ¿Qué es que sea sostenible? Que se sostenga sola, que sea inteligente, que no necesite suministro externo para subsistir, para existir. ¿De acuerdo? Entonces, estos edificios de cero energía, que indican que todos los recursos van a ir a las etapas incorporadas, o sea, las etapas de su construcción, de construcción, mantenimiento. Por lo tanto, las etapas incorporadas con el tiempo van tendiendo cada vez más a 100%. Y las etapas operacionales van tendiendo a 0%. ¿Ven qué diferencia tenemos entre estas perspectivas contra estas de acá que me decían que no, que todo el proceso de energía se daba en la operación? Aquí me está diciendo lo contrario. Necesitamos que la etapa operacional sea del cero, necesitamos que las fuentes sean renovables, que la casa se mantenga sola en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Muy bien, y para allá va la construcción, y es bien hermoso y es bien interesante estar evaluando esto y ponerlo en práctica mucho más. Muy bien, entonces, ¿qué más? Con base a esto, a lo anterior, pues se encontraron cosas muy positivas. ¿Cómo qué? Positivas y dentro de lo que cabe obvias. Materiales y elementos eficientes. ¿Qué pasa si en la construcción utilizo materiales y elementos eficientes? Porque los elementos son muy importantes y lo hemos visto, ¿no? A veces nada más la forma de una columna me genera cambios. Me genera cambios en lo que tengo que consumir de material para hacerlo. A veces nada más aislar un muro me genera cambios exponenciales en el comportamiento energético de una vivienda. Utilizar un aislante que no tiene que ni siquiera encarecer tanto a la vivienda. Entonces, materiales y elementos eficientes me reducen los impactos ambientales. Y esto es un hecho bien irrefutable. Luego, esto, por lo general, ustedes se lo imaginan así. Sí, pues invierto materiales y elementos eficientes, pero voy a gastar muchísimo. ¿Cómo le vendo eso al cliente? Hay investigaciones que me dicen que invertir en la parte incorporada
no me aumente excesivamente ni el costo ni los impactos ambientales. Y además, se dice que estas tasas de aumento se van a recuperar en los próximos años, en los pocos años, 2, 3, 4 años de vida de uso del edificio. Entonces, imagínense, lo que invirtieron en construir ese edificio, lo van a pagar en 4 años que no van a invertir en emisiones y en energía operacional. Los 46 restantes son gratis. Los beneficios 46 restantes. Por lo tanto, hay un mundo de posibilidades aquí en la construcción. Luego, hay más ventajas, porque no solamente podemos considerar ya a las viviendas, a las edificaciones, a la infraestructura como un uno aislado, sino como un todo, como que forman parte de algo. Puedo tener una vivienda, una edificación ultra eficiente, y si no está incorporada en el flujo de la ciudad, tal vez no termine siendo tan eficiente. Entonces, se encontró eso, que involucrar a la edificación y al entorno urbano tiene ventajas medioambientales tremendas, tremendas, positivas, ¿eh? Bueno, entonces, resumen, invertir recursos en las etapas incorporadas, es decir, de construcción, genera mayor eficiencia energética operativa. ¿De acuerdo? Obvio, recursos bien investigados y bien fundamentados y bien escogidos. No voy a invertir recursos porque no, tengo que hacer estudios de análisis de impacto ambiental que me digan que en efecto lo que estoy poniendo es lo que necesito. ¿De acuerdo? Muy bien, no voy a aislar una vivienda en Monterrey, por así decirlo, igual que como voy a aislar una vivienda en Alaska. Estaría tirando recursos a la basura. Imagínense el aislamiento que necesito para los fríos extremos que se viven en un país con temperaturas extremas en este sentido, al frío que vivo en los estados del norte de México. Sin embargo, sí necesito aislamiento. Ahora nos dimos cuenta, se nos va un momento la luz o lo que sea, y las viviendas quedan como si quedáramos en la intemperie. Parece que no tenemos vivienda. ¿Por qué? Porque somos dependientes del confort térmico artificial. ¿De acuerdo? Somos dependientes de la calefacción y del aire acondicionado, cuando la vivienda en sí debería de proporcionarnos esa protección. Y es tarea de nosotros, de ustedes y de los arquitectos, dar esa protección. ¿De acuerdo? No solamente ya no construir por construir, sino generar ese confort que va a impedir que usemos más recursos. Muy bien, entonces, ¿y qué pasa con cada parte de la vivienda o de la edificación? Pues se ha encontrado una vinculación bien fuerte entre el envolvente, entiéndase como el envolvente todo lo que envuelve a la vivienda, muros, pavimentos, techos, ventanas, todo lo que aísla la vivienda con el exterior, eso es la envolvente. Entonces, si yo tengo un envolvente que me proteja de lo exterior, de las inclemencias externas, aquí va a haber eficiencia, ¿de acuerdo? La clave de esto es la envolvente. Y ya luego el techo es un potencial, es una tierra fértil el techo. Es que puedes poner ahí celdas solares, puedes poner captadores de agua, puedes poner maravilla y media en el techo, y por lo general hasta jardines, puedes poner jardines, maravillas se pueden hacer en el techo, y por lo general no lo aprovechamos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la vivienda en México? ¿Qué tenemos en México? Tenemos datos bien extremos. Se dice que en México, según la CONAVI, el INEGI más bien, que es el que lleva esta contabilización, el 88% de la vivienda en México es vivienda social, el 88%. El 12% es vivienda mediana, residencial y residencial plus. Entonces, vean la importancia de invertir en vivienda social. De que la vivienda social, independientemente que sea la económica, popular o tradicional, por tamaño se diferencian nada más, invertir recursos ahí. Que tengan una buena envolvente, que garantice el confort térmico de los que están dentro. Y por otra parte, no se puede dejar este 12%, porque aunque es mucho menor al 88%, tiene una capacidad tremenda para invertir en ecotecnologías. ¿De acuerdo? Aquí hay capacidad para invertir en ecotecnologías. Aquí tenemos que incentivar e invertir en ecotecnologías también, en medidas activas y medidas pasivas, porque no solamente es poner
aislantes por todas partes, también va a ser cómo se generan los flujos de aire, cómo se genera la iluminación, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, la mayoría de estos está en uso temporal o permanente, muchos de ellos están en desuso. Entonces, vean, el 14% es muchísimo. ¿Cómo reincorporamos este 14%? Ya está hecho, ya contaminó lo que tenía que contaminar. ¿Cómo incentivar para que se vuelva a utilizar? ¿A través de qué programas? ¿No? Luego, la vivienda en México es básicamente unifamiliar. Y se tiene constancia y estudios que esto ya no es sostenible, la vivienda unifamiliar. Tenemos que apostar por esto. Vivienda multifamiliar, vivienda vertical, que me genere menos transporte. Imaginen si ustedes tienen muchísimas viviendas unifamiliares, las distancias que se tienen que recorrer entre un lugar y otro. El crecimiento vertical me da esas ventajas, ¿de acuerdo? Disminución en transportes, en distancias. Y luego tenemos que de las viviendas multifamiliares de este poquito 7%, tan solo en los estados más importantes del país se encuentran, por ejemplo, en la Ciudad de México está casi la mitad, y en el Estado de México tenemos un poquito en Jalisco, un poco en Puebla, y el 1% en el resto. Me extraña que aquí no esté Monterrey, porque también hay vivienda multifamiliar. Seguro ha de ser un 4% o algo así, y ya no lo puse. Y el 1% restante son los demás estados. Ya está, o sea, no hay nada, no hay vivienda multifamiliar en los demás estados. Muy bien, entonces, esto tenemos, se prevé que para los próximos 10 años se van a construir anuales 600,000 viviendas. Entonces, imagínense los residuos de demolición que se van a generar aquí por año. Tremendos, ¿eh? Por lo tanto, no hay que subestimar esta problemática de la demolición y ver cómo vamos a trabajar esos residuos. Por lo general son residuos limpísimos. Son de demolición, son de construcción, residuos de construcción, es residuo limpio, no tiene vida, o sea, tiene 2 días de nacido ese residuo. Entonces, el de demolición, ese sí, tiene en sus moleculitas 50 años cargando. Obviamente sus propiedades va a tener pérdidas de propiedades, pero aquí en los de demolición hay un potencial tremendo. Y en el de construcción, y en el de demolición también, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el material más utilizado en el mundo? Yo creo que ya esto tenemos de memoria. Es el segundo más utilizado en el mundo y el segundo después del agua, ¿no? Imaginen, comparar el concreto con el agua que pues no existimos sin. Es el material más utilizado en construcción. Se estima que en 2006, esta cifra se tiene que actualizar, pero no debe ser muy lejana a esta cifra. Se estimó que entre el 21 y 31 billones de toneladas de concreto se generaron. Billones de toneladas. Los residuos de construcción y demolición son los que más se generan en países industrializados. Ahora imaginen ustedes en países en proceso o en países emergentes, donde lo que hacemos es construir. Son un tema, ¿eh? Los residuos de construcción y demolición son un tema bien importante. Luego, se estima que al año se producen 10 billones de toneladas al año. Esta cifra ya es más actualizada. Y que esta cifra también es preocupante. Por 1 kilo de cemento se requiere más el 60% de materia prima. Es decir, necesito 1.6 kilos de materia prima, llámese caliza, arcilla, yeso, para producir tan solo 1 kilo de cemento. ¿De acuerdo? O sea que hay pérdida, mucha pérdida, el 60%. Y luego, esta está más preocupante. ¿Por qué? Porque se nos está quemando la casa. 1.6 billones de toneladas de CO2 se producen cada año. Anual se dice que es el 8% de las emisiones por actividades humanas. Fíjense, esta cifra es mundial. Nosotros teníamos en la nacional el 3% por el concreto, por el cemento. ¿Sí lo recuerdan? El 3%. Mundial, hablamos de una cifra mucho más grande, del 8%. Entonces esto es un tema, el concreto es un tema. Y luego viene el salvavidas maravilloso. ¿En qué objetivos de estos creen ustedes que tengamos impacto nosotros? Los encargados de la construcción, llámese como le queramos llamar, la profesión que queramos. ¿En cuáles de estos tenemos? Son muchos, ¿eh? De hecho, si nos ponemos así específicamente en cada uno, en todos tenemos una repercusión. El más fuerte es este de aquí. Ciudades y comunidades sostenibles, 100% es nuestro. Tenemos una responsabilidad tremenda para generar ciudades y comunidades sostenibles. En gran mayoría esto es
por medio del urbanismo. El urbanismo nos da solución a muchas problemáticas, no solo ambientales, también sociales, de violencia. Nos da una solución económicas tremendas, tremendas. Entonces, si les gusta este tema, chicos, si les gusta el urbanismo, sepan que hay un mundo de cosas por hacer ahí y que de todo, de práctica, de investigación, de absolutamente todo. Y luego tenemos un impacto muy directo también aquí en el 12, producción y consumo responsables, agua limpia y saneamiento. En el 3, salud y bienestar. ¿Cómo podemos impactar aquí? Imaginen que generemos ciudades que sean precisamente para la gente, esas ciudades que esos urbanistas que anda buscando la UDEM. Imaginen que generemos ciudades para la gente, el impacto en la salud que va a tener eso, reducción de emisiones. ¿Saben cuánto nos contaminan los pulmones? Todo lo que respiramos al día, toda la contaminación por CO2. Las emisiones de mercurio, las emisiones de las partículas volátiles que se suscitan por el proceso de producción del cemento. Son cancerígenas, pero potenciales tremendas, tienen un potencial de toxicidad humana bien grande. Entonces, estos dos, la 11 y la 12, tienen una repercusión indirecta y muy directa aquí en salud y bienestar. Imagínense que en lugar de que nos transportemos en un automóvil, la ciudad esté diseñada o yo la pueda utilizar para transportarme con los índices de obesidad, de enfermedades crónicas, ¿cómo disminuirían? Y ustedes se preguntarán, ¿y yo como ingeniero civil qué tengo que ver con la obesidad y la diabetes? Tienen que ver todo, todo. La prevención se hace a través de la ciudad y la ciudad la hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, o eso se espera que la hagamos nosotros. Luego, vamos a ver, más salvavidas. 3 dimensiones de la sostenibilidad, estas se las saben desde hace mucho seguro. Ambiental, económica y social. Desarrollo sostenible. Satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer a los que vienen. Dejarles mundo, nos está acabando, hay que dejarles mundo a los que vienen. Y esa es tarea nuestra. ¿Qué más? Algunos métodos. Este método me encanta porque es muy grande. Análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. Vean, análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida. Busca evaluar las 3 dimensiones de la sostenibilidad, pero a través de métodos cuantitativos. Ponerle número, pues. Y esto es muy importante porque me da una idea de si estoy haciendo las cosas bien. Esto implica al análisis del ciclo de vida ambiental, o sea, evaluar impactos ambientales. Implica el análisis del ciclo de vida social, evaluar impactos sociales, porque algo puede ser muy ambiental y estar en los abusos totales de generación, ¿de acuerdo? Para su producción. No, también tenemos que ver eso, que todo sea éticamente producido. Eso es responsabilidad del consumidor. Y luego tenemos el análisis del costo del ciclo de vida, que no puede haber una sostenibilidad, sino también tenemos costos asequibles. Y por último, estas 3 herramientas me generan el análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida. Y es una vertiente que forma parte del pensamiento del ciclo de vida. ¿Qué es esto, el pensamiento del ciclo de vida? Es una filosofía gigante donde veo todo como algo que nace y que muere y que no puede morir, sino reinsertarse en el ciclo. ¿De acuerdo? Así es la naturaleza no tiene desperdicios. Cualquier residuo de la naturaleza es materia prima para un nuevo proceso. Pensar así es pensar de forma de ciclo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, y por otra parte están los sistemas de evaluación de la sostenibilidad, que son LEED, BREEAM, Aqua, SICASA, bueno, muchos más, ¿de acuerdo? Yo creo que ustedes están familiarizados con LEED y BREEAM, ¿no? LEED sobre todo de Estados Unidos y BREEAM de Inglaterra. Muy bien, entonces, estos también siguen mucho el pensamiento de ciclo de vida, que es ver eso, el enfoque global, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo nace el ciclo de vida? Más o menos data de 1960, una industria refresquera dijo, ah caray, ¿qué tanto contaminan mis envases? Y ni creen quién, la Coca. Dijo, ah caray, ¿qué tanto contamino? Quiero saber, mandó a hacer estudios, preocupado por el medio ambiente, de ahí nació, de esa preocupación por qué tanto contaminan unos envases, nace el análisis del ciclo de vida. Después se incorpora como un concepto ya establecido en 1960. La Sociedad de Toxicología y Química Ambiental lo estipula, pero después aparece en la construcción. Primero se usaba solamente en la industria química, en procesos industriales, entre otros. Después aparece acá en la construcción y desde entonces es un coadyuvante tremendo para conseguir la sostenibilidad.
Y luego la ISO se hace responsable de gestionar y promulgar normativas que hagan que se lleve bien a cabo el proceso. Es una metodología al final. Y por último, pues es una herramienta muy importante para dar consecución a la Agenda 2030. ¿En qué consiste el análisis del ciclo de vida? Pues es en sí la recopilación y evaluación de todas las entradas, salidas, impactos ambientales potenciales, reales, de un sistema de productos y servicios a lo largo de todo su ciclo. Tiene pasos, ¿no? Definición de objetivo, inventario del ciclo de vida, evaluación del impacto ambiental y por último, interpretación de los resultados. Todo este proceso es iterativo, o sea, vengo de aquí y me regreso. Si no establecí bien el objetivo y llego al inventario del ciclo de vida y veo que lo que hice estaba muy mal establecido, me regreso. Y esto lo puedo hacer 500 millones de veces si es necesario. Si en los resultados veo que lo que obtuve de plano no era lo que no tiene coherencia lo que obtuve, me regreso otra vez a redefinir el objetivo. Si veo que no tengo los datos en inventario, me regreso a redefinir con lo que tengo disponible, porque ese es un gran problema del análisis del ciclo de vida. Los datos. ¿De dónde saco los datos? ¿De acuerdo? Esa información que no existe y que tenemos que ir generando. ¿Quiénes la generan? La tienen que generar investigadores, ustedes posiblemente en un futuro. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas del ciclo de vida? Independientemente que use análisis del ciclo de vida o no, estas etapas, ya quítenlo de análisis, estas etapas son las que se contemplan en el ciclo de vida de cualquier material de construcción y sucede lo mismo para los otros materiales, ¿no? Pero este es exclusivo para construcción. Son las etapas de producto, que básicamente es el suministro de la materia prima, la extracción, todos los procesos para extraer, el transporte a la planta productora, la producción de ese material y luego el transporte a la zona de construcción y luego ya el proceso de construcción en sí, la instalación. Los procesos más fuertes se dan aquí y sobre todo aquí. Producir el material es lo que más contamina. ¿De acuerdo? Que más me genera emisiones. Luego, ya que tengo construida mi edificación, vienen estas etapas. Estas etapas, ojo, son etapas de uso, pero no son operacionales, son incorporadas. Todo esto que ven aquí es incorporado, es decir, es lo que está dentro del edificio. ¿De qué son estas etapas incorporadas? Uso, mantenimiento, reparación, reemplazo, remodelación. En todo esto tiene impacto el encargado de la construcción. ¿Quién hace esto? Reparación, mantener, reemplazar, remodelar. El arquitecto, el ingeniero, el albañil, el maestro de obra. ¿De acuerdo? El encargado de la construcción. Y luego aquí, esta es de la B1 a la B5, tengo al monstruo, la B6. Esta B6 es la etapa de la energía de operación. No la voy a poner porque ya saben que tengo mal pulso. Etapa de energía de operación. Y luego viene el otro monstruo que ya nos acercamos al día cero, que es la B7, agua de operación. Estos dos son unos monstrillos que consumen horrores, pero que no las considero en las etapas incorporadas. ¿Por qué? Porque son de operación y son dos nada más. Fíjense que la importancia que tienen y son dos. Luego, siguiendo con las incorporadas, vienen las etapas del final, de construcción y demolición. Para demoler necesito energía. Luego, transporte a la planta procesadora de residuos, que aquí es transporte al vertedero, ¿no? Pero no, en realidad aquí hay un tremendo potencial de que estos residuos, en lugar de llegar a la disposición final, se vengan para acá, aquí directo a la producción o al transporte, que deje yo de extraer esto que está aquí y me lo traiga directo de acá. Y en lugar de tener aquí basura, porque mientras un residuo no se use es una basura, en lugar de tener esto, doy solución a no extraer materia prima. Vean los dos problemas que soluciono. Elimino residuos y elimino la extracción de nuevos materiales. No solo es un problema, son dos. Y como elimino extracción, elimino emisiones y elimino consumo energético. Es que tiene un potencial tremendo esto de aquí, ¿eh? Y ustedes como futuros ingenieros no pueden voltear y hacer como que esto no existe. Que no los va a obligar la normativa, no los va a obligar. Los va a obligar la ética y el conocimiento, ¿de acuerdo? Y esa ética y ese conocimiento va a obligar a que se haga la normativa, ¿sí? Entonces vean cómo tienen responsabilidad, chicos. Bueno,
Y vamos con el siguiente. Y hay normativas, ¿no? De ISO y UN también, de la Unión Europea, que están muy padres y nos dan lineamientos de cómo hacerlo bien. Porque al principio se hacía todo mal. ¿Y qué pasa con el análisis del ciclo de vida en México? Pues desde finales de los 90, principios de los 2000, se utiliza. No crean que es una metodología que recién llegó a México, no. Ya tiene años utilizándose. Pero en la industria, la construcción, no. Ahí tiene un poquito menos. Y de hecho hay poquitos, muy poquitos estudios en la industria de la construcción. El pensamiento del ciclo de vida. Pero ojo que el pensamiento es esto más grande, es algo muy grande. Pienso es el pensamiento de que todo es un enfoque que tiene que ser circular, ¿de acuerdo? Entonces, el pensamiento del ciclo de vida se introdujo en la CONAVI, en la Ley Nacional de la Vivienda en México. Vean ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver las viviendas sociales están mejor aisladas que la vivienda residencial. ¿Por qué? Porque la CONAVI lo fomenta, da estímulos. Esto era, no estoy segura si todavía lo haga, según yo sí, pero en administraciones pasadas así era. Entonces, la vivienda social tiene buenas gestiones, puede mejorar muchísimo, pero de que se empiece a hacer esto y se empezó desde 2006, es un paso de gigante para lograr la sostenibilidad. Y luego, más o menos esto tenemos, también se han hecho estudios en sectores como energía, industria minera, huella de carbono y agua, entre muchos otros, ¿no? Pero en construcción estamos faltos, nos falta todavía. Y algunos ejemplos del ACB como en el concreto, por ejemplo. Vean cómo esto es un ciclo de análisis del ciclo de vida de concreto convencional. Nace, se transporta, se procesa, produzco mi concreto, se va a la fase de construcción, de uso, lo demuelo, basura y ya se acabó. Y luego aquí aparte en la producción genero más basura y se va ¿cómo se llama? Al vertedero. Y un poquito se recupera. ¿Cómo funciona el concreto reciclado? Funciona de forma diferente. Extraigo, transporto, hago la producción, el mezclado de todos los materiales. Lo que se genere de aquí, el residuo se va a vertedero, el residuo se viene el producto se va aquí a 1 metro cúbico, así se mide, pero después el residuo se va a la planta al proceso de reciclaje. Y aparte vienen más reciclados de acá. La deconstrucción de viviendas, o sea, los escombros, vienen aquí, se procesan, eso lleva energía, requiere energía y mucho trabajo. Entonces se procesa, se manda a la planta recicladora, se le hace todo el tratamiento que se le tiene que dar y tarán. Tengo una grava y una arena reciclada con excelentes condiciones que la tengo que evaluar, ¿no? Hacerle pruebas, etcétera. De aquí se viene para acá a la producción. Entonces aquí voy a tener no solo materiales extraídos, sino materiales también reciclados. Y esta producción ya me va a generar el metro cúbico de concreto reciclado. Y todavía esto va a tener residuo de producción que se va a ir a vertedero, pero de vertedero se va a ir a la planta concretera y todo, vean cómo es un ciclo cerrado. ¿Ya vieron? No es un ciclo lineal, es un super ciclo cerrado. Y lo mismo sucede con todos los residuos imaginen ustedes el concreto, cuando viene el escombro, trae acero de refuerzo. Ese acero de refuerzo también se va aquí a la planta productora, a la chatarra para la metalurgia. Entonces vean cómo funciona de forma tan diferente un concreto convencional que uno reciclado. Hay un potencial tremendo aquí, muy grande. Y hay mucha investigación al respecto, pero no hay práctica. En México todavía no existe la práctica y ya hay mucha investigación. Lo que sigue es esto. Después de tanta investigación, lo que sigue es crear industria. Muy bien, ya estamos en este momento. Lo mismo, aquí por ejemplo, les mencionaba que solo hay una recicladora en México, hasta lo que yo tengo entendido, que se llama Concretos Reciclados. Una en México, está en la Ciudad de México. Imagínense que yo le compro concreto reciclado a Concretos Reciclados en la Ciudad de México y vivo en Monterrey y mi obra es en Monterrey. Tengo que recorrer 1000 y tantos kilómetros con este concreto reciclado. ¿Ustedes creen que esto es ambiental? Es la cosa más antiambiental del universo. No puedo, tengo que usar el kilómetro cero, tengo que utilizar materiales que están en mi zona. ¿Qué quiere decir? ¿Que concretos reciclados está mal? No, quiere decir que tengo que hacer un concreto reciclados con el nombre que se llame en Monterrey. Tengo que hacer uno en Coahuila, tengo que hacer uno en cada estado y estratégicamente planteado para trabajar con el kilómetro cero y aprovechar el recurso que tenemos ahí local, que eso me reduce impactos por transporte.
Muy bien. Luego tenemos más estudios de estos hechos de ecobloques. Esto de ecobloques está bien interesantísimo. ¿Por qué? Porque no requiero las grandes resistencias para los bloques. Sí, ciertas resistencias, pero no es tan exigente como el concreto estructural, por ejemplo. Y todo eso lo puedo analizar a través de análisis del ciclo de vida o cualquier otra herramienta de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Luego vean cómo el concreto me genera, las mayores repercusiones del concreto se dan aquí en la franja azul, que son por emisiones al aire. Pues el CO2 que emite, pero también tengo partículas volátiles, tenemos, ¿qué más? Dióxidos de nitrógeno, que son bien potenciales de calentamiento global, son menos, pero tienen un potencial tremendo de generar cambio climático. Muy bien. Efecto invernadero, perdón, aumento en el efecto invernadero. Muy bien, y luego tengo mi otro problemática inherente al concreto, que es esta, consumo de recursos naturales. Ya habíamos dicho que se consume, ¿cuánto? 1.6 kilos por kilo de cementos, es un consumo tremendo. Y aparte produzco al año más o menos 10 billones de toneladas de concreto, imagínense. Nos estamos acabando los cerros, ya nos vamos a tener cordilleras tan bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Pues reciclo, ¿de acuerdo? Reciclo el concreto. Y lo más, eso parece que está muy feo y parece que el concreto es el monstruo del universo. Lo más preocupante es que ni siquiera es el material más contaminante en construcción, o sea, de hecho es de lo más decente que tenemos en construcción. El concreto no es el enemigo, al contrario, lo que tenemos que hacer con el concreto es tratar de hacerlo verde, es decir, que se está haciendo, hay muchísima investigación al respecto y las cementeras tienen la camiseta súper puesta en este sentido. ¿Cómo hago para que sea más verde el cemento? Lo adiciono con otros residuos de otras industrias que ahora resulta que valen oro. Humo de sílice, ceniza volante, escoria de alto horno, son residuos de otras industrias y hacen que el concreto aumente sus propiedades, el cemento, perdón, aumente sus propiedades más importantes. Entonces vean cómo por lo general un residuo da solución, no solo a que se acabe el residuo, sino a mejorar las propiedades de un material. Vean cómo es de bonita la naturaleza y cómo si entramos en su juego, cómo si entramos en su dinámica, solo obtenemos cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los otros materiales? Estos específicos de pavimentación. Evaluamos concreto versus asfalto y granito. Aquí no se usa pavimentar con granito, pero en las ciudades europeas es muy usado que las banquetas están súper elegantes, llenas de granito. Bueno, pues ¿qué pasa? El granito de entrada dice, híjole, no me uses, contamino 270% más que todos los demás. O sea, 3 veces más contamina casi que el concreto y el asfalto. Y el asfalto tiene sus desventajas con respecto al consumo de combustibles fósiles, es más consumidor de combustibles fósiles. Sin embargo, el concreto tiene un potencial mayor de generación de cambio climático, repercute más a los efectos respiratorios, a los cancerígenos, que el asfalto. Por lo tanto, estos están muy equilibrados. ¿Cuál escoja? Dependerá de lo que yo necesite en sitio, en obra, ¿de acuerdo? Y vean cómo está padre el hacer estudios ambientales. Este estudio me dice, bueno, usa estos dos, lo que te convenga, lo que aplique en tu zona de estudio, pero es que úsalo para fines específicos, contamina mucho, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque es una piedra, imagínense todo lo que se necesita para cortar el granito. Las partículas volátiles que emite cortar el granito. No sé si alguna vez les ha tocado que instalan granito en una cocina o en alguna parte. Es que los que lo instalan van a terminar sin pulmones. Claro que traen unas super máscaras kilométricas porque requieren esas máscaras. Es tremendo la partícula. Si alguna vez les toca ver cortar granito, quítense de ahí si no traen máscara, por favor, porque ya le quitaron un añito al pulmón. ¿De acuerdo? Es muy contaminante. Y bueno, todo esto me lo permite conocer las evaluaciones de impacto ambiental. Si no hiciera evaluaciones de impacto ambiental, no sería capaz de saber esto. En específico, esta evaluación fue el análisis del ciclo de vida. Puedo usar otras también. Bueno, también me dice, me da más resultados, me dice que el uso de combustibles fósiles está muy ligado a las altas temperaturas que se dan por la producción del cemento. Es que vean esto también. El cemento, además de contaminar por la arcilla y por la caliza que trae CO2 inherente, que no lo puedo sacar, necesita temperaturas altísimas para generarse de 1400, 1300 grados centígrados.
Imaginen la cantidad de combustible que necesito para llegar a esas temperaturas. 1400 grados centígrados. Pero esa no es lo más crítico, 1300, 1400. Los ladrillos necesitan temperaturas tan altas también. Entonces, bueno, hay mucho que pensar aquí, ¿eh? Hay mucho que pensar y mucho que optimizar. Luego, si evaluamos al concreto contra otros materiales, por ejemplo, estas piezas de ladrillo, se encontró que por lo general es más contaminante la pieza cerámica de ladrillo que, aquí está, que el concreto, no mucho, o sea, es más o menos lo mismo. Contamina más el concreto a la toxicidad humana y la pieza cerámica genera más calentamiento global y agotamiento de recursos. O sea, están más o menos equilibrados. Aquí la clave entonces no va a ser qué escojo, bloque de concreto o pieza de cerámica de arcilla, perdón. De ardilla no vayan a hacer eso. La clave aquí es hacerlos más verdes. Ya los tengo, ahí están, son súper útiles, no los puedo sacar del mercado, es que no se puede. Las normativas están basadas en ellos, pero sí puedo hacerlos más verdes, eso sí. Entonces hay mucho que hacer para tratar de que sean más ambientalmente amigables. Y luego tengo aislamientos térmicos. Este de aquí es una belleza. Por kilo contaminan horrores. Pero resulta que no necesito 1 kilo para aislar, se los imaginan ustedes, son poliestireno expandido, extruido, el hielo seco, pues, ¿cuánto pesa el hielo seco? No pesa nada, ¿de acuerdo? Es básicamente 2% de petróleo y 98% aire. Son materiales que necesitamos muy poquito peso, porque por kilo sí contaminan buena parte por tonelada, pero se necesita poco para aislar un lugar. Y si las condiciones climáticas no son extremas, no necesito gran aislamiento térmico, necesito el adecuado nada más, y esto me lo va a dar la normativa. Entonces, se encontró en este estudio específico, ojo, los estudios son esos, se tienen que, para dar por hecho algo, no se tiene que evaluar un artículo, se tienen que hacer miles de artículos, ¿de acuerdo? Y el consenso a lo que se lleve a través de esos muchos artículos, esa va a ser la respuesta. En específico, se encontró que las lanas naturales tenían un mejor comportamiento ambiental y todos daban las mismas solicitaciones, es decir, mantenía el confort térmico, el poliestireno expandido, extruido y el poliuretano proyectado también. Entonces, me decantaba por las lanas naturales, lana de roca o lana de vidrio, siempre que haya donde vivo. Si no hay y lo tengo que traer de Europa o de Asia, pues no, esto no me sirve. Pero, por ejemplo, en Monterrey tenemos muchísima perlita expandida. La perlita expandida es, hagan de cuenta que tuvieran un hielo, ¿cómo se dice? Una hielera. Es súper aislante térmico. Entonces eso, aprovechar los recursos que tenemos en la zona. Y bueno, se hicieron estas comparativas que me dicen que el concreto, después de que ya dijimos tantas cosas malas del concreto, pues no es el enemigo el concreto, solo hay que hacerlo más verde. Luego de las etapas, se dice también que la etapa que más produce, más genera emisiones y consumo energético, es la de producción de los materiales. Ojo que aquí estamos sacando la etapa de operación, solo estamos evaluando las incorporadas. En potencial de cambio climático, de calentamiento global, la etapa de producción genera el 71%. Y hay porqués de esto. Hay muchos porqués. ¿Quién me da el porqué? La investigación. ¿Cuál sería el porqué? Los materiales utilizados en vivienda están muy vinculados a los gases de efecto invernadero por su materia prima. Tienen CO2 en su materia prima. Entonces, si hablo de la parte de la energía incorporada, tengo otro comportamiento. Vean que del 71 bajo al 57%. ¿Por qué? Porque en estas etapas, que es este específico, yo les voy a decir cuál es porque no la alcanzan a ver, esta del 12% es la de mantenimiento. ¿Qué uso en el mantenimiento de una vivienda? En su mayoría, pintura, uso ventanas nuevas, puertas nuevas. Entonces, todos estos, la fabricación de pintura y materiales para este tipo de elementos está vinculado al consumo energético, ¿de acuerdo? Se requiere mucha energía para producir el acero, por ejemplo, o el aluminio, etcétera, o las pinturas. Y bueno, así tengo un montón de resultados que me dicen qué materiales tienen un mayor potencial de contaminación, ¿de acuerdo? Y esto, ¿quién me lo da? Estos datos me lo dan los estudios de impacto ambiental, los análisis del ciclo de vida en este caso específico, ¿no? Son esto básicamente un resumen de lo que ya vimos.
También me da que los materiales secundarios, me dice que los que tienen potenciales de daño mayor son el poliestireno extruido. ¿Qué quiere decir? Úsalo para fines específicos, no lo uses por usar, ¿de acuerdo? Y el conocimiento me da esa parte de decir cuándo uso XPS, cuando realmente sea necesario. ¿Cuándo uso granito? Cuando sea necesario, no lo uso nada más por usar. Lo mismo con el aluminio, todos estos tres fueron los que encontramos con más potencial de daño. Y bueno, ya para finalizar, algunas estrategias que son muy sencillas, como por ejemplo el uso de piezas de gran formato. Mientras más grande sea la pieza de mampostería, y en especial si es machiembrada, es decir, si para pegarla no necesito mortero, sino que se ensambla como un Lego, me voy a ahorrar el mortero. Y mientras más grande, menos mortero todavía para pegar entre fila y fila. Entonces, esta es una estrategia bien sencilla que me genera ahorros. Luego, el incremento controlado, ojo aquí controlado. No se trata de poner aislamientos térmicos sin control, no. Eso va a contaminar horrores. Poner exactamente lo que necesito. Entonces, es una estrategia muy buena. Incremento controlado del espesor del aislamiento térmico. Uso materiales ligeros. Si tengo un concreto muy pesado y uno muy ligero, pues uso el muy ligero. O un material muy pesado y uno muy ligero y me da las mismas solicitaciones, pues uso el ligero. Y que tenga una capacidad térmica, es decir, no solo fijarnos en las capacidades de resistencia o en las capacidades físico-mecánicas, las químicas, no. Esta de aquí es tan o más importante, capacidad térmica. ¿Por qué? Porque esto me genera eficiencia energética. Eficiencia energética me reduce el consumo de energía en la operación. Y bueno, a través del urbanismo, promover el flujo no motorizado, es decir, crear ciudades para la gente. Selección consciente de materiales, ay, disculpen la falta ahí, fue de dedo. Consciente de materiales, limitar el uso de granito, ¿de acuerdo? Y por último, ya ahora sí para cerrar, en los sistemas de evaluación de la sostenibilidad, como lo mencionaba, tenemos BREEAM, tenemos LEED, tenemos SABA, tenemos Passive House, muchísimos sistemas, que cada uno de ellos es como para verlo en 10 horas. Pero está padre que ustedes sepan que existen y pongan y lo exploren, ¿de acuerdo? Hay mucho que explorar en este sentido. Puedo hacer análisis tanto cualitativos como cuantitativos, ¿de acuerdo? Con este tipo de certificaciones. Y bueno, me gustaría cerrar con esta imagen. Esta imagen quiero que me encantaría, y yo sé que ustedes la tienen, ni siquiera les tengo que decir, que sea la imagen que traigamos siempre en mente. Ya no existe esto para nosotros, y para ustedes menos, chicos, porque bueno, para mí tampoco, no estoy tan grande. Ya no existe esto. Ya no existe la extracción y la demolición acá. Todo lo que se genere lleva este ciclo. Circular, 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 siempre circular, ¿de acuerdo? Y pues, eso, no concebir a la construcción sin esta parte, ni concebir a la construcción sin hablar de respeto al ambiente y a la parte social y a la parte ética, y obvio, si esto cuesta menos es mucho mejor, ¿de acuerdo? Algunas bibliografías que siempre es bueno consultar. Por mi parte es todo, gracias por su atención. Ahí está mi correo, ya se lo saben muchos. Si tienen preguntas, encantada de ampliarles más dudas. Bueno, muchas gracias a la doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera levantar su mano. Gracias. Pregunten, seguro hay preguntas. Y les voy a preguntar yo. No, no es cierto, no les voy a preguntar, no se preocupen. Adrián levantó la mano, entonces no sé si quiera preguntar algo. Puedes abrir tu micrófono. Gracias. Yo nada más una pregunta acerca de de todas estas metodologías para implementar en vivienda de interés social, porque Ajá. a veces, bueno, yo he visto que en los estudios que se hacen que realmente no representan como un porcentaje muy alto aplicarlos en viviendas, pues a veces son viviendas residenciales o de costos muy altos que cuando se quieren aplicar en interés social sí representan gran parte, y cuando consideramos que son pues personas que a veces le van avanzando poco a poco a sus casas. Bueno, o así era la gente antes, que primero hacía una planta y luego otra y que le agregaba y todo eso. Y pues obviamente que qué preferías invertirle 20,000 pesos en Sí, hacerte otro cuarto o 20,000 pesos en un sistema de aislante. O sí. sea, ¿cómo lo ve a futuro o cómo cree que pueda haber soluciones o más o menos?
ahí lo que tenemos, no, y fíjate Adrián que ahí está bien padre, porque la CONAVI sí que anda haciendo la tarea, ¿de acuerdo? Da estímulos precisamente para que hagas, no sé cuál es el estímulo económico exactamente, dependerá de la vivienda, pero para que inviertas en ecotecnología. Está todavía en focos ahorradores, si quieres, electrodomésticos que son energéticamente mejores, todavía está en esa parte, pero aparte la constructora también les da estímulos para que puedan invertir en la parte esta del envolvente. Entonces, como privado tal vez no, tal vez sea más difícil gestionarlo, pero como constructora, si construyes vivienda social, la CONAVI te da estímulos para que lo puedas hacer. Entonces, en ese sentido, súper está haciendo la tarea. Que falta, siempre falta, ¿de acuerdo? Y, o sea, se tiene que hacer así, por normativa y por ¿cómo se llama? No son asociaciones, por instancias gubernamentales. Y por otra parte, la parte está del 12% que corresponde a vivienda residencial, ahí sí es más individual. Como cliente, como constructor, tú tienes que decirle al cliente, es que te conviene, lo vas a revertir en 4 años o en 5 años. Esto que estás gastando ahorita se va a revertir en tu comodidad y en tu ahorro, porque está comprobadísimo eso. Y si además estas metodologías están a la mano, no solo del investigador, sino llegue un momento que esté a la mano también del constructor y que diga, ¿sabes qué? Es que voy a hacer un análisis del ciclo de vida. Ahorita no es así, ¿eh? Ahorita está como en parte de investigación, pero si se lo llevas en algún momento al constructor y lo puede hacer y le puede decir al cliente, esto te ahorras. Es que es la forma como se va a gestionar. Pero en vivienda social la CONAVI está haciendo cosas, ¿eh? Y no hay otra forma de hacerlo, tiene que ser por instancias gubernamentales o por estímulos que se otorguen para específicamente, exclusivamente, tecnología, ecotecnología. ¿De acuerdo? Pero sí, total. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Contesté la pregunta, Adrián. Tal vez no. Híjole, esa pregunta está bien intensa. Sí. Hay 2 preguntas en el chat. Una dice, ¿qué libro recomendarías sobre materiales sustentables? Ok, te quiero hacer la otra, Renata, perdón. ¿Qué libros? Armando, en materiales sustentables, yo recomendaría en este momento artículos. Y eso está triste. ¿Por qué? Porque sí estaría padre que te pudiera recomendar libros. Mira, libros te recomendaría, pero son análisis del ciclo de vida, por ejemplo. Igual les puedo pasar una lista. Así se llama el libro, Análisis del ciclo de vida. Y son libros como que están muy científicos, o sea, son como una recopilación de artículos. ¿Por qué? Porque las temáticas son relativamente nuevas, ¿de acuerdo? Pero sí, hay muchísimo artículo científico que está padrísimo que consulten y voy a hacer el anuncio. Ustedes en la UDEM tienen acceso a Scopus, chicos. Es algo bien grande, ¿eh? Scopus es una base de datos donde está el Sevier y otras bases de datos que tienen información de primerísima mano. Lo que se va generando está ahí en los artículos. Y el libro ya es una continuación de algo que ya se estudió mucho. O sea, el artículo es como el rayo y el relámpago y el trueno. El relámpago es el artículo, el trueno se da después, al tiempo, es el libro, ¿de acuerdo? Entonces, tienen acceso a Scopus, úsenlo, bajen artículos. Bueno, gracias. La otra era cómo lograr que clientes e incluso el gobierno puedan preocuparse y desarrollar proyectos y ciudades más sustentables. Y luego por una explicación, ya que últimamente he visto que algunos candidatos dan propuestas a favor de autos y edificios monumentales que muchas veces ni siquiera son utilizados. Híjole, ¿y cómo? Sí, no, ahí Mónica, ¿y cómo te da para atrás? ¿Cómo te da para atrás? Pero ni modo. Lo que viene esto para atrás, si nosotros que somos conscientes y que conocemos, no solo somos conscientes, que conocemos, no toda la gente conoce esta información, si nosotros que conocemos y vamos a dar un paso y vemos estas acciones, vamos a tener que dar 3. Es que no hay de otra. ¿Y cómo lograr? Tenemos que convencer al cliente. Mientras no haya normativa que nos obligue, dependerá de nosotros decirle al cliente que hay estudios, que está súper comprobado y que va a vivir mucho mejor
y que le va a dar calidad de vida al planeta y a lo mejor asustarlo un poquito, ¿no? Sin caer en lo radical porque va a huir. Pero tal vez sí decirle, ¿sabes qué? Es que lo tienes que hacer por el planeta. ¿Quieres que la casa te dure? ¿Quieres vivir 50 años en esa casa? ¿O quieres vivir 10? Porque 10 es lo que nos queda. Entonces, bueno, un poquito de todo. Yo creo que no está de más tampoco asustar a veces. Pero no mucho, Mónica, ¿eh? Pero sí, mientras no haya una normativa que nos obligue, tenemos que echar mano de la persuasión y de implementar nosotros las medidas hasta que sea algo que nos obligue. ¿De acuerdo? Y qué tan importante creo que es la calidad constructiva en la construcción sustentable. Total. La calidad constructiva parece la parte, híjole, es que puedes tener tú un hiperdiseño, puedes tener la cosa más maravillosa, tanto en diseño constructivo como en selección de materiales maravillosos, y si en la obra no se ejecuta bien, todo lo que estaba atrás ya no funcionó. ¿De acuerdo? Tan solo les voy a poner un ejemplo, en la envolvente. Ustedes tienen un diseño térmico maravilloso, una estanqueidad preciosa. Su diseño no deja que el flujo de energía siquiera suceda. Es decir, está súper aislada su casa en su diseño. Pero vas y la instalas y dejas un mundo de transferencias, dejas hoyos en las puertas, o sea, lo tapas simplemente con un marquito o con algo y ya, por ahí se da toda la fuga de calor. Y todo lo perfecto que tú tenías en inversión y en diseño no se ejecutó bien y la casa ya no, va a tener fugas y transferencias de calor donde no debería de tenerlas. Entonces el diseño va a haber pérdida tremenda de calor. Entonces no va a ser como lo diseñamos. La calidad constructiva es un tema bien importante, bien importante. Al final todo se construye, sí. Bueno, muchas gracias. Creo que fue la última pregunta. Vamos a hacer entrega, Miss, de su reconocimiento por haber participado con nosotros. De verdad, muchas gracias por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Disfrutamos mucho de su conferencia y pues un pequeño reconocimiento de parte de la Sociedad de Alumnos para usted. No, chicos, al contrario, encantada yo, ya saben, y creo que los que son mis alumnos sí lo saben, encantada de hablarles de esto, encantada de saber que están interesados y que tienen esas inquietudes, porque pues es lo máximo, de veras. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con esto damos por concluida la primera conferencia del ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias también otra vez a la doctora por acompañarnos. Los esperamos mañana en la siguiente conferencia, igual a las 5 de la tarde. Nos vemos. La de mañana está muy buena, la da del doctor Héctor Saldaña. Buenísimo. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias, Miss. Bye. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias.